Resumiendo un poquitín lo que nos aporta cada una de estos escalones en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, en cuanto a la genética, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad poligénica, es decir, no hay un único gen que esté alterado, hay varios, y es distinto que hablemos de una enfermedad de Alzheimer precoz o de una enfermedad de Alzheimer tardía. Habitualmente hablamos de 65 años como el punto de corte entre una y otra, pero es cierto que la enfermedad de Alzheimer precoz suele manifestarse antes de los 60 años, eso es lo típico. Hasta este mes conocíamos 4 genes fundamentales que estaban implicados en la enfermedad de Alzheimer, 3 en la precoz, 1 en la tardía. Los de la precoz, uno es el gen de la proteína precursora del amiloide, que es en el cromosoma 21, las presenilinas 1 en el cromosoma 14 y 2 en el cromosoma 1, en las que existen mutaciones que se acumulan en determinadas familias y van a dar lugar irremediablemente al padecimiento de la enfermedad de Alzheimer. Pero estas mutaciones son poco frecuentes y nos explican menos del 1% de los casos de enfermedad de Alzheimer. Hay otro factor que es el ApoE, en el cromosoma 19 está este gen, que es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer de aparición tardía. Y hace 2 semanas se han añadido como factores de riesgo de susceptibilidad genética otros 3 nuevos genes, el PICALM en el cromosoma 1, la clusterina en el cromosoma 8 y el gen del receptor del complemento tipo 1 en el cromosoma 11. Y este es un poco el panorama que tenemos de lo que sabemos sobre la genética en estos momentos del Alzheimer. Y quizá más importante que lo que nos dé de información la genética en sí, porque a día de hoy para prevenir o para predecir el Alzheimer tiene, como les decía, un valor limitado, en tanto que las que nos permiten predecirlo, que son las mutaciones, son poco frecuentes, y el ApoE sí nos da un valor de riesgo, pero no nos permite decir con una seguridad suficiente como para poder iniciar una prevención que ese paciente va a tener Alzheimer. Entonces, más importante quizá que eso es saber que estos genes, todos ellos, actúan facilitando, hablamos en este caso de la patología, que va a ser un poco la protagonista. Así, por ejemplo, sabemos que en el gen de la APP, esta proteína es una proteína larga, esta es la membrana de la célula de la neurona, y hay 3 enzimas que la cortan. Y dependiendo de cuál enzima la corte, vamos a tener o no el beta-amiloide. Esto que les represento aquí con las tijeras cortándolo, sería la proteína de la APP, y hay 2 de ellas, que son la beta y la gamma, que cortan el beta-amiloide. Y cuando hay modificaciones en la proteína por estas mutaciones, entonces actúan más estas 2 enzimas, la beta y la gamma, se produce más beta-amiloide y este se acumula en el cerebro. Y ese es el mecanismo por el que las mutaciones del gen de la APP dan lugar a más patología Alzheimer o a la enfermedad de Alzheimer. Lo mismo ocurre con las mutaciones en los otros 2 genes, de las presenilinas. Y es porque precisamente una de esas sustancias químicas que corta la proteína precursora del amiloide, las enzimas, es la gamma secretasa, y la presenilina forma parte del complejo de la gamma secretasa. Entonces las mutaciones en estos genes dan lugar a que se active más la gamma secretasa y se produzca más beta-amiloide. En cuanto al ApoE, que es el 4º gen en LID, sabemos que es un gen de riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer a partir de los 65 años, porque sabemos que el tener un ApoE 4, ya sea el 3-4, o tener 2, como es el 4-4, lo que hace es que nuestra probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer sea mucho mayor y que la edad a que aparece la enfermedad se anticipe. Esto lo sabemos ya de la década pasada. Y sabemos también que el ApoE contribuye a la patología del amiloide igual que los otros genes, por una parte haciendo que el amiloide se acumule más y por otra evitando que se elimine del cerebro, con lo cual todos ellos, los genes conocidos hasta ahora, hacen que en cerebro vayamos a tener depósitos de esta proteína, que es la proteína del beta-amiloide. Pero esto es cierto no solo para los que conocíamos, sino que lo poco que sabemos de los nuevos genes identificados este mes les implican en 2 actividades fundamentales. Una, la apoptosis,
que es una forma de muerte celular que es muy importante en el cáncer y, por ejemplo, la clusterina y el Picalm están muy implicados en eso, y otra que es la patología del amiloide también. Contribuyen a ellos y el CR1 a través de procesos inflamatorios en el cerebro, que es una forma de disparar la patología del amiloide. Con lo cual, la genética que tenemos hoy en día aumenta el beta-amiloide cerebral. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es los cambios moleculares que se producen. Les mostraba en la imagen, en el esquema inicial, que primero hay una predisposición o una base genética, después tenemos una serie de cambios moleculares. Hemos investigado en muchísimos campos, muchísimas moléculas, pero de la que sabemos más es del amiloide. Y lo que ocurre en el Alzheimer es que se corta la proteína precursora del amiloide por unos sitios que dan lugar a unos fragmentos de amiloide de 40 y 42 aminoácidos, digamos como las cuentas de un collar. Cada aminoácido sería como la cuenta de un collar, y esta proteína se puede cortar más corta, más larga, dar lugar a distintos fragmentos. Y cuando damos lugar a estos dos, hay más patología del amiloide, y lo que ocurre es que este beta-amiloide, cuando se produce, en sí no es tóxico. Hoy lo sabemos, pero es un avance de esta misma década. Estas moléculas sueltas de amiloide, estos trocitos sueltos, se unen para formar otros más grandes que llamamos oligómeros, y hoy sabemos que esta es la parte clave del proceso, porque dan lugar a muerte de las neuronas por necrosis o apoptosis, y posteriormente se acumulan en estructuras más grandes para formar las placas seniles o dentro de los vasos para dar lugar a la angiopatía amiloidea cerebral, que es muy parecido a la arteriosclerosis, pero es un proceso diferente, es mediado por el beta-amiloide y no por el colesterol. Pues bien, le decía que en sí los monómeros, lo que son los trozos de beta-amiloides sueltos, no son negativos, sino todo lo contrario, favorecen la plasticidad del cerebro, mientras que los oligómeros lo que producen es daño a nivel de los contactos entre las neuronas, que este es muy importante para su comunicación y para su supervivencia. Sabemos que este proceso sigue una serie de pasos y llega un momento en que en la membrana de la célula se forman como pequeños poritos mediados por las fibrillas del beta-amiloide y también por otra proteína de las que le voy a hablar muy brevemente después, que es la proteína tau. Y entonces, al formarse estos pequeños poros, bueno, pues la membrana no cumple su función de aislar a la célula, entran una serie de sustancias químicas excitatorias como el calcio, se descontrola el mecanismo energético de la célula y esta célula se muere. La siguiente cuestión que hemos aclarado en esta década es que el beta-amiloide, la patología del beta-amiloide es previa a la patología de esta otra proteína, que es la proteína tau, y que es la que da lugar a que subsecuentemente aparezca la patología de esta proteína también. Este fue un debate de los últimos 20 años donde había pues amiloidistas y tauistas y había una gran batalla. Ahora parece que se ha decantado de parte del beta-amiloide y que la tau en el Alzheimer, conforme en otras enfermedades donde hay mutaciones en el gen de la tau, en el cromosoma 17, pues la tau es, digamos, la proteína de Alzheimer es un cambio secundario. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Bien, ¿qué hace? Si se fijan en esta imagen, estos son pequeños como hilitos que hay dentro de las células de las neuronas, que es el citoesqueleto, se llaman microtúbulos, y la proteína tau serían como estas grapas que unen y que le dan estabilidad a esas estructuras. Y si eso está bien, bueno, pues la neurona funciona bien, está viva, hace que se transmitan señales de una neurona a otra, y si estas grapas se caen, bueno, pues esas estructuras de la neurona se deshilachan y entonces la neurona pierde su forma y acaba muriéndose. Lo que acabamos viendo en el caso del amiloide son así pegotes como estos, que son placas seniles de beta-amiloide, y en el caso de la tau son como estos pequeños ovillos o lazos que llamamos ovillos neurofibrilares. Pero esto ya lo había visto Alzheimer en el 1906 cuando describió el primer caso. No con unas técnicas tan bonitas ni con microscopía confocal, porque su microscopio era bastante más limitado, pero él ya